Vamos a apartarnos de la política por un instante para recibir con mucha satisfacción RPP a un colega y amigo de esta casa, como es el escritor Daniel Alarcón, radicado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, donde ha publicado novelas importantes, una que lo hizo famoso mundialmente, Radio Ciudad Perdida, que está naturalmente referida a una actividad que nos concierne, como es la radio, pero que en los últimos tiempos ha creado una radio en lengua española en los Estados Unidos, por la cual, junto a su obra literaria y sus artículos en la revista The New Yorker, ha recibido ayer uno de los premios más prestigiosos de los Estados Unidos, el premio que concede cada año la Fundación MacArthur. Y se trata de un premio que tiene, hay que decirlo todo, una recompensa económica de $625,000, de manera que creo que estamos ante el monto más alto recibido por un peruano después del premio Nobel de Mario Vargas Llosa. Y este premio es dado, curiosamente, esto es lo particular de esta fundación, por un jurado, que nadie sabe quién es, ante propuesta de gente anónima también. De manera que el anonimato total ha hecho que un compatriota nuestro, basado en Estados Unidos, que ha hecho una radio ambulante para poner en valor las vidas de los latinoamericanos en los Estados Unidos, sea recompensado por esta institución. Daniel Alarcón, muy buenos días, felicitaciones y bienvenido a RPP. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Daniel. Cuéntanos, ¿cómo te sientes después de haber recibido este premio? Creo que ayer has tenido bastantes felicitaciones, pero cuéntanos si lo esperabas o no y cómo te has enterado tú. Ayer fue un día bastante loco, la verdad. Me sentí totalmente abrumado, recibí mensajes y textos y correos electrónicos y llamadas de amigos, de familiares, de gente que de todas las etapas de mi vida, y fue algo muy grato, muy lindo, totalmente abrumador. Me siento orgulloso, me siento agradecido, no solo por este reconocimiento, sino también por toda la gente que me ha ayudado en las diferentes etapas de mi carrera, ¿no? Porque esto ha sido un largo camino y uno nunca hace esas cosas. O sea, no lo hace solo, nunca. Sin duda. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Mabel Huertas desde aquí, toda nuestra admiración por el trabajo que haces, y a mí en lo personal lo que más me ha tocado es Radio Ambulante, tu podcast. He visto durante todos estos años el tránsito, ¿no? Es una radio y es un podcast que yo quisiera comentarle a la gente que no le ha escuchado, que no sabe de lo que se pierde, porque ahí uno encuentra historias fascinantes, inimaginables y conmovedoras hasta el punto de las lágrimas, con una narración exquisita, y creo que esto, supongo, habrá pesado también mucho, ¿no?, en la decisión que han tomado este jurado. Cuéntanos de este proyecto, cómo inició, con qué esperanzas nació y cuál ha sido el tránsito hasta el momento, ¿no? Bueno, nació, y gracias, Manuel, por esas palabras, nació de una conversación, de una idea con mi esposa, pensando en un proyecto que queríamos hacer juntos. No teníamos idea de lo que representaba, cuánto trabajo sería. Comenzó hace 10 años y no sabíamos nada de la radio. Y yo en esa época tenía 30 y tantos años y fue muy bonito comenzar de cero. Muy bonito en esa etapa de la vida dejar lo que yo conocía, que era la escritura, el periodismo escrito, y meterme en algo donde realmente era un idiota aprendiendo de la nada. Y me gustó mucho ese proceso de aprendizaje. Juntamos unos amigos, unos colegas que conocían, pedimos consejos, y por eso mencionaba a la gente que me ha ayudado, ¿no? Porque cuando uno está comenzando, pues pide ayuda a la gente que sabe más. Y poco a poco armamos un equipo y comenzamos a reportar realmente sin saber lo que hacíamos, y hemos ido creciendo, y ha sido un crecimiento bárbaro. Y yo siempre quise que las historias estas de Radio Ambulante sean como mis novelas, sean como de que te agarran y no te sueltan, ¿no? Uh-huh. Igual que yo quiero que alguien lea mi novela y se quede desvelado leyendo hasta terminar. Yo quiero que estés camino al trabajo y te quedes ahí parado en el auto esperando hasta que termine la historia, claro. Y ahí vamos, ya son 10 años, 200 historias de más de 20 países latinoamericanos. Daniel, ¿cómo está? Daniel,
Adelante, Fernando, dale. Carlos. No, nada más quería ir a una breve interrupción para los anunciantes, pero si quieres dejar plantear una pregunta, adelante, Carlos. Sí, Daniel, leía un artículo en el diario El País respecto justamente a lo que significa, para usted y seguramente para muchos, vivir en los Estados Unidos y trabajar en español. O sea, es ser invisible. Esto hace para usted mucho más sorprendente este premio, la beca Genius, justamente por vivir en Estados Unidos y trabajar en español. Regresamos justamente Totalmente. tras los anunciantes. Permítanos, Daniel, un minuto nada más. Tenemos que cumplir con los anunciantes y regresamos con la... Retornamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, y tenemos el gusto de conversar con el escritor peruano Daniel Alarcón, quien ha ganado la beca Genius MacArthur. Justamente, Daniel, le había hecho este comentario sobre lo que había leído en un artículo en el diario El País sobre esta idea, ¿no?, que tiene usted de que vivir en los Estados Unidos y, o sea, trabajar en español es invisible. Esto hace para usted aún más sorprendente el premio. No hablo de la alegría en sí, ¿no?, que es lógica, sino de la sorpresa de que una persona que vive en Estados Unidos y trabaja en español gane ese premio. Sí, de todas maneras. Yo bueno, hace como 10 años mencioné que fundamos Radio Ambulante y la mayoría de mi trabajo ha estado en español desde entonces. Entonces, yo honestamente he vivido o he sentido que he vivido una suerte de invisibilidad profesional acá viviendo en Nueva York, porque la mayoría de mi audiencia es de latinoamericanos y latinos acá en Estados Unidos, y pues nuestros oyentes en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etcétera. Entonces yo asumí que una beca como esta era cosa de locos pensar, y es una sorpresa grata. ¿Pero alguna vez lo soñaste? Por eso. Sabes que alguna vez lo bromeábamos, ¿no? O sea, cuando Sí, Carolina y yo, mi esposa, estábamos, digamos, mal de plata, ¿no? Pensando, y yo decía como de chiste, ay, tranquila, mi amor, que me ganó el MacArthur y solucionamos y reparamos el carro o pagamos los colegios de los niños, ¿no? O sea, pero como chiste, pues como una burla, porque uno nunca se imagina algo así. Y para terminar la pregunta de Carlos, que me parece muy importante, en el momento actual en Estados Unidos hay un movimiento anti-inmigrante, anti-latino, y me llena de orgullo como latino y como inmigrante, trabajando en español, que llegue este reconocimiento a mi trabajo. Me parece, bueno, sorprendente y otro motivo de orgullo. Ahora, es notable que tú trabajes en español de hace 10 años después de haber tenido premios importantes y publicaciones importantes en inglés, incluidas las publicaciones en The New Yorker, que es la revista de la élite en Nueva York, seamos claros, ¿no? De manera que no solamente es en español que tú trabajas. Pero yo quería preguntarte, la imagen que hay desde acá de Estados Unidos es la de una sociedad dominada por pasiones ideológicas, por un maniqueísmo tremendo, Trump, etcétera, actitudes muy hostiles en la fronteras, violencia, etcétera. Frente a eso, ¿cuál es la contribución de Radio Ambulante, que tiene aparentemente como énfasis el lado humano de toda vida y de toda circunstancia social? Bueno, yo creo que esa percepción de Estados Unidos es correcta. O sea, estamos viviendo un momento de polarización como, bueno, no tan diferente al momento que se vive en Perú, realmente, ¿no? O sea, creo que es algo que es una tendencia mundial, ¿no? Radio Ambulante es el único podcast en español de la radio pública en Estados Unidos. Es el único podcast que parte de la premisa que Estados Unidos es parte de Latinoamérica y que Latinoamérica es parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, con 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, está muy claro para mí y para nuestros oyentes que las fronteras políticas son una cosa, pero las fronteras culturales y lingüísticas son otra. Entonces, siempre hemos partido de esa premisa y desde esa idea de que hay una fluidez cultural y lingüística que hay que celebrar. Yo creo que nuestra sola existencia es una declaración, ¿no? Es una
es importante, y por lo tanto pues hemos creado una audiencia de oyentes que aprecia nuestro trabajo y que tiene una genuina curiosidad, como nosotros los periodistas que la armamos, por conocer nuestra región más a fondo, ¿no? Y celebrar esa diversidad y conocer, una historia de Ecuador, o una historia de Chile, una historia de Perú, una historia de México, una historia de Chicago. Todo se va conectándose y podemos aprender el uno del otro. Eso me parece lindo, y como para mí, como el productor ejecutivo, tengo este equipo internacional, con gente en tantas ciudades, en tantos países, y yo me siento muy, digamos que me nutre esa conversación editorial en Radio Ambulante, personalmente. Sí, Daniel, también tengo entendido que quizás una de las más grandes lecciones que usted sacó en su experiencia es no rendirse jamás. Y esto me trae a colación el hecho de que, por ejemplo, en su obra De noche andamos en círculos, inicialmente usted la consideraba como una obra mala. Creo que fue en el 2010, ¿no? Me refiero el borrador, por decirlo de alguna manera. Sí, después lo presenta en el 2014, pero a usted no le gustó esa obra, incluso creo que consultó a 2 de sus amigos, tampoco le gustó, y después retoma el proyecto a los meses. ¿Qué lo hizo retomar ese proyecto de una obra que muchos consideran también que es una de las mejores de su trayectoria? Bueno, Carlos, te aseguro que la primera versión es muy mala. En realidad sí es muy mala. Y hay que apreciar también la honestidad de los amigos que están dispuestos a decirte la verdad, ¿no? Cuando no has hecho tu mejor trabajo. Entonces, pasaron esos 6 meses y decidí, ya alejado de la emoción del fracaso, leer la novela otra vez, y me di cuenta claramente cuál era el problema, ¿no? Que no había captado lo más interesante de esta trama entre estos personajes. Y hay otra cosa que debo mencionar. En esos 6 meses fui a Lima, estuve en Lurigancho, en el penal, haciendo un reportaje para una revista de Estados Unidos. Y ahí vi muchísimas cosas que pude profundizar, muchas cosas que había visto en la cárcel antes. Y entendí algo de un personaje mío que había estado en la prisión. Entonces eso abrió toda una parte de la novela que me permitió reescribirla. Y sí, o sea, más allá si a ti o a cualquier lector le guste o no, a mí me llena de orgullo que no me rendí. Bueno, es una buena oportunidad para revisar entonces la obra de Daniel Alarcón. Y finalmente yo quería consultarte, porque esta beca te premia con $650,000. Es un dinero considerable, sin duda, pero sirve para que te dé la tranquilidad, para que sigas creando, ¿verdad? Para que esas ideas sigan fluyendo y te dediques a continuar con proyectos. ¿Has pensado en algo nuevo? ¿Tienes algo en la mira? ¿O quizá con la misma Radio Ambulante? Tengo tantas ideas. Yo creo que lo principal de la beca es que te compras tiempo, básicamente, ¿no? O sea, ahorita estoy en mi oficina en Colombia, donde yo dicto clases. De pronto es el momento de dejar un semestre para poder concentrarme y planear bien. Quiero trabajar una película con la escritora y música dominicana Rita Indiana, que ya estamos conversando, un guión de película. Tengo cuentos, o sea, a mitad de escribir, tengo un archivo inmenso de cuentos que nunca he tenido tiempo de escribir. Quiero reportar más de América Latina. Esta pandemia ha sido terrible para mí. No he viajado para reportar. No he estado en América Latina desde marzo del 2020, cuando estaba en Chile reportando para el New Yorker. Entonces quiero hacer más historias en Latinoamérica en campo, y hay tanto que contar. Bueno, que sigan entonces esos proyectos. El consejo para todos es que vayan inmediatamente a buscar radioambulante.org. Ahí van a encontrar las 11 temporadas ya, y cada año se ha ido sofisticando más, ¿verdad? ¿No? Lo que empezó como algo muy casero, ¿no? Ahora es, digamos, la tecnología acompaña también. En realidad tienen que escuchar estas historias, no se van a arrepentir, y esperamos que pues tengas éxito en todo lo que te propongas. Y felicitaciones nuevamente por la beca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel, Fernando, Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Felicitaciones, Daniel. Nos has dado una gran satisfacción a los peruanos en un momento en que nos cae muy bien. Bueno, nos vamos a oír los titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias con Carlos Villarreal y Mabel Esmarín.